Hola a todos, bienvenidos a una nueva receta de Enka Cocina. Hoy he preparado unas deliciosas muffins de espinacas y queso feta, ideales para una cena ligera o un pica pica o una merendola. Muy sencillas y rápidas de preparar y que seguramente van a gustar a todos. ¡Empezamos! Vamos a necesitar 120 gramos de espinacas, 250 gramos de harina, 225 gramos de queso feta, 16 gramos o una cucharada de polvos de hornear, 2 huevos de la talla L, 65 mililitros de aceite de oliva, sal, 250 mililitros de leche, una cucharadita de romero y pimienta negra. Vamos a empezar cortando las espinacas, que como veis estoy utilizando las espinacas baby. Para mí son muy versátiles, muy rápidas y sencillas de utilizar. No hay que cocerlas previamente, por lo menos para esta receta, y quedan también genial para una ensalada. Y si las queremos sofreír, pues también quedan perfectas con un poco de pimienta y bacon. Aunque por supuesto también podéis utilizar las espinacas tradicionales y cocerlas previamente, o incluso también las congeladas, eso ya a vuestro gusto. Una vez las tenemos listas, vamos a empezar preparando los ingredientes secos. En un bol vamos a añadir la harina, una cucharadita de sal, podéis agregar menos cantidad si os parece mucha, los polvos de hornear, añadimos también una cucharadita de romero y pimienta negra al gusto. Y mezclamos bien para que se incorporen todos los ingredientes. Vamos ya con los ingredientes líquidos. En otro bol vamos a añadir los huevos, el aceite de oliva y la leche. Y lo vamos a mezclar bien. Os aconsejo que utilicéis un bol un poco más grande que el mío para que os sea más fácil mezclar bien todos los ingredientes. Una vez tenemos bien mezclados los líquidos, se los vamos a integrar a los ingredientes secos. Y aquí nos ayudamos con unas varillas o una espátula para mezclarlo todo bien. Yo empecé con unas varillas y terminé con la espátula porque al final es más fácil mezclarlo de esta manera. Y la masa, como veis, tiene que quedar bastante seca, no la queremos líquida para nada. Una vez ya tenemos la harina mezclada y ya no la vemos, vamos a agregar las espinacas y volvemos a mezclar. Y por último vamos a añadir el queso feta, que también podéis utilizar queso ricota. Y ahora sí, lo integramos todo bien. Ya tengo mi molde de muffins listo y ahora con una cuchara de helado me voy a ayudar para rellenar el molde y que más o menos todas las muffins tengan la misma cantidad. Y con estas cantidades os van a salir unas 14 muffins. Si os está gustando la receta, le podéis dar un like, la podéis compartir y os podéis suscribir al canal. Seguimos rellenando hasta que hayamos terminado con toda la masa y si es necesario hacemos una segunda horneada para terminar con la masa. Y veis que la masa está muy espesa, pero ya veréis que las muffins salen muy jugosas y esponjosas. Una vez listas, las llevamos al horno que ya tenemos precalentado a 180 grados, calor arriba y abajo, durante 15 o 20 minutos. Mirad, ya ha pasado el tiempo, qué pinta que tienen las muffins de espinacas y feta. Y qué doraditas que se ven por la parte de arriba.
Tiene una pinta espectacular, vaya. Las vamos a dejar enfriar encima de una rejilla y como veis a mí me salieron 14 unidades. Y listas las tengo ya para probar. Y otro consejo, comerlas cuando estén completamente frías. Yo no me pude aguantar y como veis me costaba bastante sacar el papel y se quedaba la masa un poco adherida. Pero cuando las comí completamente frías, el papel salía sin ninguna dificultad y no se quedaban enganchadas. Y bueno, ya veis la pinta que tienen por dentro y con los trocitos de queso, están riquísimas. Mirad qué pintaza por dentro. Y bueno, otro día más os dejo con otra sencilla receta y rápida de preparar. Como siempre, espero que la probéis y que os gusten tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.